Mi mamá abusó de mí todos los días desde los 4 años hasta los 17. Me rompió la nariz el día de mi cumpleaños número 10 porque le di una mirada que no le gustó cuando me trajo un pastel al que soy alérgico. Me pateaba escaleras abajo para que me apresurara. Me golpeaba con puños, codos, cables de extensión, ganchos, sillas, bates, lo que tuviera a la mano. Puso un cuchillo en mi cuello y tuvo que ser detenida por la fuerza por su novio en ese momento. Quemó mis regalos de Navidad de otras personas porque ella no me dio nada ese año. Y todo eso no es ni siquiera lo peor. Lo peor es que cuando tenía 19 años y estaba en la universidad con un promedio de 3.7, me echó de la casa en medio de los exámenes finales y llamó a la policía diciendo que pensaba que yo la iba a asesinar a ella y a mis hermanos menores. No tenía a dónde ir. Reprobé todos mis exámenes finales. Pasé los siguientes 2 o 3 años sin hogar en y fuera de las calles. Y cuando finalmente logré salir adelante, conseguí mi propio apartamento, un trabajo de tiempo completo y la contacté tratando de tener una relación normal de madre e hijo porque siempre he envidiado esa relación que la mayoría de la gente tiene con sus mamás. ¿Saben qué hizo? Se rió. Se rió de mí cuando le dije que había estado sin hogar. Me dijo que nunca me hizo nada y que no sé lo que es el abuso y que fue mi propia maldita culpa estar sin hogar. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía acceso a todas sus cuentas de correo y almacenamiento en la nube desde que las configuré cuando era más joven. Lo que ella no sabía es que desde los 13 años hasta la última vez que me golpeó, tomé fotos de todos mis moretones, marcas, heridas y narices sangrantes y las guardé. Lo que ella no sabía es que mentir en su currículum sobre tener un título universitario para conseguir su trabajo de $75,000 al año era algo que yo sabía. Lo que ella no sabía es que cometer fraude fiscal por años, reclamando hijos de otras personas que no eran suyos, era algo de lo que yo tenía información detallada. Y lo que definitivamente no sabía es que yo iba a usar todo eso para destruir completamente su vida de la misma manera que ella destruyó la mía. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad en los comentarios. Y sí, esta es la historia real de un hijo que sufrió abuso extremo durante toda su infancia, fue echado a las calles, sobrevivió sin hogar y luego se vengó de su madre abusiva de la manera más calculada y devastadora posible. Reportó el abuso con montañas de evidencia fotográfica, hizo que le quitaran todos sus hijos, la hizo arrestar, la hizo perder su trabajo de $75,000, la reportó al IRS y básicamente configuró su vida para que el resto de sus días estuvieran llenos de desastres y dificultades. Y ella no tiene idea de que todo fue él. Esta historia está en Reddit. Miles de comentarios. Algunos dicen que es un héroe, otros dicen que fue demasiado lejos. Y la verdad es mucho más complicada de lo que parece. Antes de empezar, necesito advertirles que esta historia contiene abuso infantil extremo, violencia física severa, negligencia y venganza calculada. Si esto es algo que te puede afectar, tal vez es mejor que pares el video aquí. Para los que se quedan, prepárense porque esta historia es larga, es intensa, y al final van a tener que decidir si este hombre hizo lo correcto o si cruzó una línea que nunca debió cruzar. Vamos a llamarlo Marco. Marco tiene 28 años ahora, pero su historia empieza mucho antes de que él naciera. Su mamá ya tenía historial. Antes de que Marco naciera, ella tuvo una hija mayor con otro hombre. Cuando esa bebé tenía solo unos meses de edad, la mamá de Marco intentó apuñalar o cortar al papá de la bebé mientras él la estaba cargando. Sí, intentó atacar a un hombre con un cuchillo mientras él sostenía a su bebé. Perdió la custodia inmediatamente. El hipo la dejó y la hermana mayor fue a vivir con la familia de su papá en otra ciudad. Entonces nació Marco. El papá de Marco fue a la cárcel 2 o 3 años después de que él nació. Marco rara vez lo veía. Su papá es alcohólico si eso importa. Así que la mamá de Marco era madre soltera y ella trabajaba duro. Hay que darle crédito por eso, pero había un problema enorme. Ella sacaba toda su agresión y odio hacia el papá de Marco en él. Todo el estrés del trabajo,
todo el trauma de su propio abuso sexual cuando era niña, todo salía en forma de violencia hacia Marco. Y cuando digo violencia, no estoy hablando de nalgadas ocasionales. Estoy hablando de abuso extremo, todos los días, desde que Marco tenía 4 o 5 años hasta los 17. Déjame darte ejemplos porque necesitas entender el nivel de esto. Marco fue golpeado severamente una vez porque el cuarto de ella estaba sucio, no el cuarto de él, el cuarto de ella. Los platos no estaban lavados cuando llegó a casa de la escuela. Fue golpeado inmediatamente, incluso si no había platos cuando se fue a la escuela en la mañana. Si caminaba muy fuerte, le daban una paliza. En su cumpleaños número 10, ella le trajo un pastel que tenía cacahuates. Marco es ligeramente alérgico a los cacahuates. Ella lo sabía. Fingió ignorancia. Cuando Marco le dio una mirada equivocada al pastel, ella le rompió la nariz. En su cumpleaños número 10. ¿Puedes imaginar eso? Tu mamá rompiéndote la nariz el día de tu cumpleaños porque no te gustó el pastel al que eres alérgico que ella te trajo. Pero eso no fue todo, ni cerca. Ella era una mujer grande con mucha fuerza y usaba puños, codos, cables de extensión, ganchos de ropa, sillas, bastones, bates de béisbol. Lo que tuviera a la mano, con eso lo golpeaba. Era más o menos todos los días o cada 2 días. Marco nunca podía escapar a su cuarto por mucho tiempo porque ella siempre lo llamaba cada pocos minutos para que le trajera cosas o para gritarle. Ella nunca bebía ni usaba drogas. Estaba completamente sobria cuando hacía todo esto. Cada vez que estaba molesta y Marco pasaba enfrente de ella, lo pateaba escaleras abajo para hacerlo apresurarse. Una vez puso un cuchillo en su cuello. Tuvo que ser detenida por la fuerza por su novio de ese tiempo. Quemó sus regalos de Navidad de otras personas. Ese año ella no le dio nada. Y hay muchas otras cosas realmente terribles que Marco menciona pero no detalla completamente. Lo único que dirá es que ella intentaba compensarlo con videojuegos y electrónicos y cosas así, pero nunca hizo diferencia para él. Nunca ayudó. ¿Alguna vez has vivido en un ambiente donde cada día es terror? ¿Donde no sabes cuándo va a explotar la persona que se supone debe protegerte? Ella controlaba casi todos los aspectos de su vida. Marco se las arreglaba con pequeñas venganzas mezquinas. Orinaba en el té helado Lipton que ella bebía. Frotaba sus tenedores y cucharas entre sus nalgas antes de servirle la cena. Ignoraba sus gritos de ayuda cuando tenía cálculos renales. Pero para cuando llegó a la preparatoria, Marco recurrió al alcohol. La resentía. Y el ambiente negativo afectó quién era como persona. Empezó a ser frío y sin emociones. Calculador. Ella empezó a echarlo cada pocos meses diciéndole que encontrara otro lugar para vivir desde los 15 años. Lo envió a otro país por 1 año e intentó quedarse con su pasaporte. Pero Marco logró regresar a Estados Unidos con la ayuda de la embajada y su padrastro. Regresó en su último año sin créditos del año anterior, lo que terminó con él obteniendo un GED en lugar de diploma regular. Pasaba la mayor parte del tiempo que podía con su mejor amigo y empezó a trabajar en trabajos de mierda. Era terrible ahorrando porque había acumulado muchos hábitos de mierda mientras crecía. Eventualmente, ella le dijo que si iba a la universidad, siempre tendría un lugar donde vivir hasta que terminara. Esa fue la promesa. Marco hizo sus primeros 2 semestres en una universidad de 2 años. Mantuvo un promedio de 3.7. Sus maestros lo amaban. Era su escape. Hacia el final de su segundo semestre, durante los exámenes finales, llegó a casa tarde una noche alrededor de las 10 de la noche. Su mamá abre la puerta de un jalón gritándole en la cara preguntando cuándo se va a mudar. Marco está ligeramente borracho y decide ignorarla completamente y caminar a su cuarto, porque si abría la boca, ese día sería el día en que explotaría y la maldeciría. Rara vez le había levantado la voz porque nunca terminaba bien. En este punto, Marco tiene 19 años. Ha estado yendo a la escuela a tiempo completo sin ahorros. También está bastante en forma y podría fácilmente vencer a su mamá en ese punto. Pero nunca le puso una mano encima. Nunca le puso una mano a ninguna mujer. Odia la violencia a pesar de todo lo que vivió. Llega a su cuarto. Ella abre su puerta de un jalón y empieza a gritar. Marco no dice nada y la mira fijamente.
Ella se va y llama a la policía diciendo que pensaba que él la asesinaría a ella y a sus hermanos menores. Marco no sabe de dónde sacó esa idea, considerando que ella es la que casi lo mata muchas veces. Empacó todo en una bolsa de lona y se fue 5 minutos después. Reprobó todos sus exámenes finales porque no pudo llegar a su escuela. Y ahí empezó su descenso. Los siguientes 2 o 3 años fueron Marco sin hogar de manera intermitente. Sobrevivió lo mejor que pudo en una gran ciudad sin título universitario e hizo muchas decisiones de mierda debido a sus hábitos de mierda. ¿Alguna vez has estado sin hogar? ¿Sin saber dónde vas a dormir esa noche? ¿Sin saber de dónde vendrá tu próxima comida? Eventualmente, Marco encontró un hobby rentable que le dio significado, y a través de eso empezó a trabajar para mejorar. Consiguió su propio apartamento, tenía un trabajo de tiempo completo y hacía su hobby al lado. No había mantenido contacto con su madre para nada, pero su hermana menor, que ya tenía edad suficiente para tener teléfono, lo encontró en redes sociales, así que vio fotos y tal. Su hermana no la tenía ni cerca de tan mal como él, pero sí era golpeada ocasionalmente. Su madre se contactó por correo electrónico, todas sonrisas, preguntando cómo había estado. Ahora, Marco siempre ha envidiado la relación que la mayoría de la gente tiene con sus madres, así que le dio una oportunidad y le llamó. Hablaron por unos minutos. Todo era civil. Parecía que las cosas iban a estar bien. Pero entonces, ella le preguntó qué había estado haciendo los últimos años y Marco le dijo honestamente que había estado sin hogar por un tiempo y luchó mucho después de lo que ella le hizo, pero que logró salir adelante. Ella literalmente se rió. Se rió por unos segundos en una especie de risa condescendiente y luego dijo: «Nunca te hice nada, así que no sabes lo que es abuso. Es tu propia maldita culpa que estuvieras sin hogar. Así que, ¿qué tal si...?» Pero para ese punto, Marco colgó. Estaba sin palabras, furioso. «Yo no sé lo que es abuso. En serio, perra». Y ahí fue cuando Marco decidió que ya había pasado demasiado tiempo dejando que destruyera su sanidad. Ahora era el momento. Había algunas cosas que su madre no sabía. 1. Marco sabía de hecho que el trabajo bien pagado que ella tenía fue conseguido con mentiras porque nunca obtuvo su título universitario y mintió sobre eso en su currículum. 2. Marco tenía acceso a todas sus cuentas de correo electrónico y cuentas de almacenamiento en la nube desde que él las configuró cuando era joven y ella nunca cambia sus contraseñas. 3. Ella definitivamente no sabía que desde los 13 años hasta la última vez que lo golpeó, Marco tomó fotos de todos sus moretones, marcas, heridas y narices sangrientas, guardándolas en su computadora y luego en Google Drive. Y encima de eso, su hermana menor le había estado enviando fotos por redes sociales de los moretones que recibía de su madre. ¿Ven a dónde va esto? Marco no solo tenía evidencia de su propio abuso, tenía evidencia del abuso actual de su hermana menor. Y tenía toda la información sobre las mentiras de su madre, sus fraudes, todo. Pausa el video un segundo. Si tú tuvieras toda esta información sobre alguien que te abusó durante años, ¿qué harías? Escríbelo en los comentarios. Lo primero que hizo Marco fue compilar todas esas fotos y videos en una carpeta. Luego se contactó con CPS, Servicios de Protección Infantil en su ciudad, explicó que sus hermanos estaban siendo abusados, cómo él fue abusado en el pasado y que tenía montañas de pruebas. Como Marco había llamado a la policía sobre su madre antes y lo que pasó con su hermana mayor años atrás, inmediatamente hubo una visita al hogar. Llegaron casi un día después con la policía. Y coincidentemente, su madre estaba literalmente en el proceso de golpear a su hermana menor cuando estaban tocando la puerta. Fue una remoción de emergencia de todos los hermanos de Marco de la casa y su madre siendo arrestada, aunque fue liberada horas después. Marco estaba recibiendo actualizaciones día a día porque la mejor amiga de su madre es una bocona y todo lo que su madre le decía, ella se lo contaba a su hijo, quien se lo transmitía a Marco sin el conocimiento de ninguna de ellas.
Marco envió a CPS toda la evidencia. Y ahora hay un caso legítimo contra su madre. Al día siguiente, Marco envió un correo y luego llamó al trabajo de su madre para informarles que ella había mentido sobre tener un título universitario muy necesario, así como los eventos actuales en su vida, lo cual provocó una verificación de antecedentes. Ella fue despedida días después. Di adiós a $75,000 al año y una lista negra en la única industria en la que sabes trabajar. Luego, Marco rencorosamente eliminó cada cuenta en la nube y dirección de correo que alguna vez hizo para ella, que eran todas, lo cual seguramente hará que mantener al día muchas facturas y demás sea casi imposible. Luego anónimamente la reportó al IRS por el fraude fiscal que cometió durante años al reclamar hijos de otras personas que no eran suyos, con mucha información detallada ya que vivió con ella mientras lo hacía. Entonces ahora, la madre de Marco perdió todos sus hijos y su trabajo. Marco se reunió con un trabajador social de CPS para hablar más sobre qué pasa hacia adelante, pero sí sabe que no van a regresar con ella. No sabe cómo va a pagar su hipoteca ahora y sobrevivir. Está seguro de que va a recibir una llamada del IRS que estará buscando unos cuantos miles de dólares que les debe. También tiene que volver a la corte en unos meses, no está exactamente seguro con qué fue acusada, pero actualizará cuando descubra cómo resulta todo. Y aquí está la parte más fría de todas. Ella no sabe que Marco es la causa de nada de esto. Él planea mantener pestañas en ella y esperar hasta que parezca que está cerca de la muerte antes de decirle que todo fue él. Y que orinó en su Lipton. Déjame repetir eso porque es importante. Ella no tiene idea de que su hijo orquestó todo esto. La remoción de sus hijos. Su arresto. Perder su trabajo. Los problemas con el IRS. Todo. Ella probablemente piensa que es mala suerte, o que alguien en su trabajo la delató, o que CPS fue llamado por un vecino preocupado. No tiene ni idea de que todo fue calculado, planeado, ejecutado perfectamente por el hijo al que abusó durante años. ¿Es eso justicia o es eso ir demasiado lejos? Porque aquí es donde la historia se complica. Marco publicó esto en Reddit, y los comentarios están divididos. Algunos dicen que es un héroe, que protegió a sus hermanos menores, que su madre merecía todo lo que le pasó y más. Otros dicen que fue demasiado lejos, que reportar el abuso y salvar a sus hermanos era suficiente, pero arruinar su trabajo, reportarla al IRS, eliminar sus cuentas, todo eso fue venganza pura. Y luego está el hecho de que Marco mismo no está en una buena posición. Él admite que psicológicamente no está en posición de cuidar a sus hermanos menores o tomar un rol parental. Estuvo muy cerca del suicidio hace 2 años. Está tratando de trabajar en su problema de alcohol y otros hábitos que lo mantienen en un ciclo de inestabilidad. No ha ido a programas o terapia. No cree que le ayudará en cuanto a su apatía casi constante. Sus 2 hermanos menores no fueron realmente molestados mucho. Fue principalmente su hermana menor, después de que él se fue, quien recibió golpizas, pero afortunadamente no fue nada cerca del nivel que él tuvo que soportar. Y aquí está la parte más triste. Marco ya no tiene apartamento debido a malas decisiones que tomó mientras bebía recientemente. Está de vuelta a sin hogar, pero se queda con un amigo de vez en cuando. Es muy consciente de que es una influencia en sus hermanos menores y está tratando de mantenerse consistente, haciendo todo lo que puede para ser mejor y más estable para ellos, para que tal vez finalmente pueda construir una relación real con alguien en su familia. Aparte de sus hermanos pequeños, tiene 0 contacto con nadie más en su familia, e incluso con sus hermanos ha sido muy raro porque tenía que evitar a su madre para verlos, y no quería que ella supiera que mantenía contacto. El resto de su familia estaba bien consciente de lo que ella hacía y se distanciaron.
Marco no planea contactarlos, ya que no es bueno manteniendo relaciones con casi nadie de todas formas. ¿Ves la complejidad aquí? Un hombre que fue abusado severamente, que sobrevivió sin hogar, que logró salir adelante, que protegió a sus hermanos menores de más abuso, pero que también está luchando con alcoholismo, que está sin hogar otra vez, que casi se suicida hace 2 años, que no puede cuidar de sus propios hermanos que intentó salvar, y que orquestó la destrucción completa de la vida de su madre, no solo por justicia, sino por venganza. Entonces la pregunta es, ¿hizo lo correcto? Déjame darte ambos lados porque esto no es blanco y negro. Lado A. Él hizo lo correcto. Su madre era una abusadora severa. Rompió su nariz, puso un cuchillo en su cuello, lo golpeó todos los días durante años, lo echó a las calles en medio de la universidad, se rió de él por estar sin hogar, negó todo el abuso. Y lo más importante, ella todavía estaba abusando de su hermana menor. Al reportarla a CPS, Marco salvó a sus hermanos de años de abuso potencial. Eso solo ya es heroico. Y en cuanto a arruinar su trabajo y reportarla al IRS, bueno, ella cometió fraude, mintió en su currículum, cometió fraude fiscal. Esas son consecuencias de sus propias acciones ilegales. Marco solo aceleró el proceso de que la atraparan. Desde esta perspectiva, él es alguien que sobrevivió trauma severo y usó su conocimiento para proteger a otros y traer justicia. Lado B. Fue demasiado lejos. Reportar el abuso era necesario. Salvar a sus hermanos era lo correcto, pero destruir su vida financiera, eliminar sus cuentas de correo y nube, reportarla al IRS no por justicia sino por venganza, eso no fue sobre proteger a sus hermanos, eso fue sobre venganza pura. Y el hecho de que planea esperar hasta que esté cerca de la muerte para decirle que fue él, demuestra que esto no es sobre justicia, es sobre infligir el máximo dolor emocional posible. Además, Marco mismo admite que no está en posición de ayudar, está luchando con alcoholismo, está sin hogar otra vez, casi se suicida hace 2 años. Entonces tal vez, solo tal vez, debería haber enfocado esa energía en mejorarse a sí mismo y estar ahí para sus hermanos en lugar de destruir a su madre. Desde esta perspectiva, es alguien que dejó que su trauma lo convirtiera en vengativo y cruel. ¿Ven por qué esto es complicado? Y luego están las cosas que Marco menciona que hizo cuando era niño: orinar en su té, frotar cubiertos en sus nalgas, ignorar sus gritos cuando tenía cálculos renales. Esas son las acciones de alguien que ha sido tan abusado que ha perdido empatía básica, que se ha vuelto cruel en respuesta a la crueldad. ¿Es eso comprensible dado lo que vivió? Sí. ¿Es eso saludable o justificable? Probablemente no. Marco mismo dice que el ambiente negativo afectó quién era él como persona, que empezó a ser frío y sin emociones, calculador. Ese es el efecto del abuso severo. No solo te lastima físicamente, te cambia fundamentalmente como persona. Y ahora Marco está atrapado en un ciclo, abusado de niño, sin hogar de joven adulto, luchando con alcohol, sin hogar otra vez, incapaz de cuidar de sus propios hermanos que intentó salvar. La venganza que tomó no lo sanó, no lo hizo mejor, no resolvió sus problemas, solo destruyó a alguien más. Entonces, ¿valió la pena? Esa es la pregunta que necesito que respondan. Y antes de que respondan, déjenme darles algo más en qué pensar. Marco menciona que su madre sufrió abuso sexual cuando era niña, que eso definitivamente afectó sus relaciones y cómo lo trataba a él. Entonces, ¿ella también es víctima? ¿El abuso que sufrió la convirtió en abusadora? ¿Y el abuso que Marco sufrió lo convirtió en vengativo y cruel? ¿Es esto un ciclo que solo continúa al menos que alguien busque ayuda real? Porque Marco admite que no ha ido a terapia, no cree que le ayudará, tiene apatía casi constante, está luchando con alcohol, y cientos de comentarios le están diciendo que busque terapia, que vaya a AA, que podría estar deprimido, pero él no sabe cuál es su próximo paso en cuanto a eso. No le gusta pensar en sus sentimientos demasiado, pero sí sabe que necesita dejar de beber. No ayuda para nada.
Entonces tenemos a un hombre que sobrevivió extremo abuso, que protegió a sus hermanos, que también está profundamente roto, que tomó venganza en lugar de sanar, y que ahora está atrapado en los mismos patrones autodestructivos que siempre ha tenido. ¿Es un héroe? ¿Es un villano? ¿O simplemente una persona rota tratando de sobrevivir de la única manera que sabe? Necesito escuchar sus opiniones porque esta es una de las historias más complicadas que he cubierto. Aquí están mis preguntas para ustedes. ¿Hizo Marco lo correcto al destruir la vida de su madre? ¿O fue demasiado lejos después de reportar el abuso? ¿Creen que esto fue justicia o venganza? ¿O pueden ser ambas? ¿Creen que Marco debería haber enfocado su energía en mejorarse a sí mismo en lugar de destruir a su madre? ¿Creen que el abuso que su madre sufrió de niña la excusa en absoluto? ¿O el trauma no justifica crear más trauma? ¿Qué harías tú si fueras Marco? ¿Tomarías venganza o buscarías sanación? ¿Y qué pasa con sus hermanos menores? Marco está sin hogar y luchando con alcohol. ¿Realmente los ayudó al hacer que los quitaran si él mismo no puede cuidarlos? ¿Creen que esperar hasta que ella esté cerca de la muerte para decirle que fue él es cruel o es el cierre que se merece? ¿El hecho de que Marco esté luchando tanto invalida la justicia de sus acciones? Y la pregunta más grande de todas, ¿puede alguien que ha sido tan roto por el abuso realmente sanar? ¿O el daño es permanente? Porque Marco dice que tiene apatía casi constante, que estuvo cerca del suicidio, que no cree que la terapia le ayudará. Eso me asusta, porque suena como alguien que ha perdido la esperanza. Y miles de personas en Reddit le están diciendo que busque ayuda, que vaya a terapia, que vaya a AA, que merece sanar. ¿Pero escuchará? ¿O está tan roto que no puede? Comenten ahora mismo. A. Héroe. Hizo lo correcto. Su madre merecía todo. B. Villano. Fue demasiado lejos. Venganza no es justicia. C. Víctima. Está tan roto que no podemos juzgarlo. D. Complicado. No hay respuesta correcta aquí. Necesito saber qué piensan. ¿Sus acciones estuvieron justificadas? ¿Debería haberlo manejado diferente? ¿Creen que alguna vez sanará de su trauma? ¿O está atrapado en un ciclo de autodestrucción del que no puede escapar? ¿Y qué pasa con sus hermanos menores? Marco está sin hogar y luchando con alcohol. ¿Realmente los ayudó al hacer que los quitaran si él mismo no puede cuidarlos? ¿Y qué pasa con sus hermanos menores? Marco está sin hogar y luchando con alcohol. ¿Realmente los ayudó al hacer que los quitaran si él mismo no puede cuidarlos? Porque Marco dice que sus dos hermanos menores no fueron realmente molestados mucho. Fue principalmente su hermana menor. Entonces, ¿separar a todos los hermanos fue necesario o fue parte de la venganza? Déjenme sus pensamientos honestos. Déjenme sus experiencias si han vivido algo similar. Déjenme su veredicto sobre si Marco es héroe, villano, víctima o algo completamente diferente. Porque después de leer esta historia completa, no estoy seguro de qué pensar. Lo que sí sé es que el abuso infantil destruye vidas. No solo en el momento, sino por años después, por décadas después. Y que buscar venganza en lugar de sanación solo continúa el ciclo de dolor. Marco necesita ayuda, necesita terapia, necesita dejar el alcohol, necesita sanar. Pero en lugar de eso, está enfocado en la destrucción de su madre y en eventualmente decirle que fue él. Eso no lo va a sanar, no va a arreglar su apatía, no va a resolver su alcoholismo, no va a darle estabilidad para cuidar de sus hermanos. Solo lo va a mantener atrapado en el pasado. Y eso es lo más triste de todo. Un hombre que sobrevivió tanto, que logró salir adelante, que protegió a sus hermanos, pero que todavía está tan roto que no puede salvarse a sí mismo. Si conocen a alguien en una situación similar, por favor compartan este video. Por favor díganles que busquen ayuda. Porque el abuso no termina cuando el abuso físico termina. El abuso vive en tu mente por años. Y la única manera de escapar es buscar ayuda real.
Gracias por quedarse hasta el final de esta historia increíblemente larga y complicada. Si tienes pensamientos, déjalos en los comentarios. Si has vivido abuso, por favor busca ayuda profesional. Mereces sanar. Y si conoces a alguien como Marco, por favor anímalo a buscar terapia. Porque la venganza no sana el trauma. Solo la sanación sana el trauma. Nos vemos en la próxima historia.